Agradezco a Ángel Ignacio Aguilar Cuesta el que me haya invitado a participar en este Seminario Nacional de Género en las fuentes geohistóricas de la Edad Moderna. Mi intervención versa sobre las mujeres en la historia del cuidado de la salud. Este tema guarda relación con el proyecto de investigación concedido este año 2022 por la Universidad de Málaga dentro de su plan propio de investigación, que se tituló Infraestructura sanitario-asistencial y crisis epidémica en la Andalucía de la Edad Moderna, un abordaje desde la historia, el arte y la geografía. En este proyecto participan investigadores e investigadoras de distintas universidades españolas. En la memoria que presentamos y que fue aprobada, constaba que el género y la presencia de la mujer en el tema de la beneficencia y de la hospitalidad es realmente interesante e importante. De hecho, pusimos el caso del Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla, que fue construido gracias al patronazgo de Catalina de Rivera y que su área de cirugía, integrada por el binomio médico-enfermera, fue el modelo seguido por el resto de hospitales castellanos de la Edad Moderna. Cierto es que la mujer no solo va a actuar como promotora y mecena de estos edificios hospitalarios y asistenciales, sino que también tiene un protagonismo como trabajadora y empleada en dichos centros sanitarios para las curas, asistencia y cuidado de enfermos, y muy especialmente su protagonismo es visible en las casas cunas de Expósito. Dentro del objetivo del proyecto, algunos de los puntos que les pongo aquí incidían en lo siguiente: en conocer el número de profesionales sanitarios que había en Andalucía en el siglo XVIII, junto con sus salarios, bienes, nivel de integración en los lugares en los que ejercían su profesión, estructura familiar, con especial atención a las mujeres dedicadas en las tareas sanitario-asistenciales. También otro de los objetivos era comparar la distribución de infraestructura y profesionales sanitarios, hombres y mujeres, entre las distintas zonas del territorio andaluz a mediados del siglo XVIII. Cierto es que rastrear históricamente la labor asistencial de las mujeres es complicado. Consideraciones previas para ello las tienen aquí, y es que las mujeres han sido las principales proveedoras de atención y cuidado en el seno de la familia, y en no pocas ocasiones exclusivamente proveedoras. Cuando algún miembro de la familia enfermaba, los primeros cuidados lo otorgaban las mujeres. Sin embargo, la subordinación de las mujeres en las sociedades patriarcales ha sido una constante a lo largo de la historia de la humanidad y ha determinado su infravaloración en el mundo del trabajo. Cuando las mujeres salen del hogar y comienzan su actividad, esta se convierte en una prolongación de su actividad doméstica. De ahí que esta intervención sea para analizar esas actividades que innatamente eran de las mujeres y que se profesionalizan con el paso del tiempo. En primer lugar, la figura de las matronas. Hay muchos tratados, mucha tratadística sobre las matronas. Por retrotraernos, en el siglo XIII, el rey Alfonso X el Sabio ya detallaba en sus partidas las cualidades que tenían que reunir las matronas, a quien se le encomendaba la atención tanto de las madres como de los hijos y las hijas que tenían. Se aludía a ellas como mujeres sabias, conocedoras, expertas, hábiles, con destrezas profesionales cualificadas. Quiero destacar los estudios de María del Carmen García Herrero, especialmente este monográfico titulado Del nacer y el vivir, fragmentos para una historia de la vida en la Baja Edad Media, y en ella la autora analiza cartas públicas de parto para aproximarnos al perfil profesional de las matronas. Unas cartas públicas de parto que son documentos notariales que la investigadora ha rastreado en el archivo histórico de protocolos notariales de Zaragoza a finales del siglo XV. Pero, ¿qué son las cartas públicas de parto? Pues son unos documentos levantados por notarios donde se da fe del nacimiento de un infante. Estas cartas públicas son solicitadas normalmente por mujeres pudientes que han enviudado y quieren dejar constancia de la legitimidad del recién nacido. El notario
en estas cartas públicas detalla con todo detalle el desenlace del parto, la rotura del saco amniótico, la salida del feto y el alumbramiento en general. La finalidad de estos documentos era evitar el fraude y el mismo notario se encargaba de comprobar y registrar que ni la madre ni las parturientas habían llevado una criatura oculta al momento del parto. Hay un estudio muy interesante realizado por Manuel Jesús García Martínez, cuyo título ven en pantalla, El oficio de partera entre los siglos XV al XVIII, fuentes documentales para su estudio, en el que este investigador, además de las cartas de parto, localiza otras fuentes documentales que nos pueden ayudar para rastrear a estas mujeres que actuaban como matronas. Concretamente, además de las cartas públicas de parto, este investigador utiliza la visita pastoral y un proceso y auto inquisitorial contra una partera mexicana. La visita pastoral era porque las matronas tenían la potestad de bautizar a las criaturas recién nacidas si la salud era bastante delicada del infante. Por tanto, en esas visitas pastorales de los obispos, pues consta los testimonios de estas parteras. Y luego autos de fe, por supuesto, porque muchas de estas mujeres, sobre todo las dedicadas a cuidados, eran normalmente o en muchísimos casos acusadas de brujería. Es cierto que a partir del siglo XVIII, cuando los partos se complican y sobre todo se utiliza bisturí y otros tipos de utensilios punzantes, los médicos intentan reclamar esta profesión para sí, los médicos varones, y empiezan en los tratados ilustrados del siglo XVIII a acusar, una acusación interesada, hacia el ejercicio de estas mujeres, tachándolas de ignorantes. Otro perfil profesional de cuidado que queremos destacar, muy femenino, es el de las nodrizas. En la edad moderna había dos tipos de amas de cría: aquellas mercenarias que criaban a un recién nacido de una familia según contrato, y otras amas de cría que se dedicaban a las casas cunas. La investigadora Carmen Sarasúa destaca las fuentes fundamentales para el estudio de estas amas de cría mercenarias, que fundamentalmente son los registros que se conservan en estas instituciones benéficas, en las inclusas o casas cunas. También tenemos tratados médicos, textos médicos, en el que se destaca el papel que jugaba la lactancia asalariada para la transmisión de enfermedades, y los libros de defunciones de las parroquias para destacar este trabajo, pues normalmente figuraban sus nombres junto con el de los niños muertos. Otras fuentes destacadas serían los anuncios de prensa para captar a estas mujeres lactantes. Es cierto que el papel de nodriza se ve muy atacado a lo largo de la Edad Moderna y especialmente en el siglo XVIII con la Ilustración. Hay muchísimos tratados y uno de los más importantes es el redactado por Antonio de Bilbao, en el que, como ven en pantalla, titulado Destrucción y conservación de los expósitos, publicado en 1790, en el que denuncia la situación de las criaturas que están en la inclusa, en las casas cunas, diciendo que mueren de hambre a racimo, no lo ocultemos, como se estrujan las uvas en un lagar. Esta denuncia es recogida por distintos historiadores como Domínguez Ortiz o Pérez Morera. Lo cierto es que la causa principal de esta alta mortalidad de las criaturas recogidas en las casas en clunas se achaca al desamor y al descuido que estas mujeres ponían en la crianza de los expósitos. Más halagüeñas son las consideraciones de la investigadora Carmen Sarasúa sobre este papel de las casas cunas, y cierto es que allí se emplearon muchas mujeres pobres y por extensión pudieron vivir muchas familias pobres del salario que ganaban estas mujeres como amas de cría, y las puertas de la inclusa ciertamente eran de las pocas que se podían tocar en situaciones de desesperación
cuando mujeres y hombres viudos no podían hacerse cargo del cuidado de sus hijos y de sus hijas. Otro perfil profesional que quiero destacar en esta breve intervención es el de la enfermera, una profesión que empieza a profesionalizarse ya en el siglo XX, pero que tiene un claro antecedente desde finales del siglo XVIII durante todo el siglo XIX con las Hijas de la Caridad, una congregación religiosa femenina que llega a España en 1790, las gestiones realizadas por el conde de Floridablanca. Es cierto que el siglo XVIII el gobierno ilustrado pretende erradicar la ayuda caritativa y pasar a una beneficencia estatal, y de ahí el recelo, pero la eficiencia y la eficacia de estas hijas de la caridad hacen que a lo largo del siglo XIX le sean entregadas prácticamente todas las instituciones sanitarias y de beneficencia hospitalaria que estaban en territorio español. Y no son solo las únicas, sino que otras organizaciones, otras congregaciones religiosas femeninas como las Hermanas de Santa Ana, las Carmelitas de la Caridad o las Siervas de María, se van a dedicar también al cuidado de pobres y enfermos a lo largo de todo el siglo XIX. Para su estudio aconsejo recurrir a las fuentes municipales, porque en el siglo XIX son las juntas municipales de beneficencia las que se encargan de registrar toda la documentación que emana de las instituciones benéficas hospitalarias y, por lo tanto, de rastrear la actividad de estas religiosas al frente. Y por último, el perfil de boticaria. Es cierto que las mujeres en España no podían realizar el oficio de boticaria, pero sí que existen registros documentales, porque muchas viudas acababan siendo responsables de la botica de sus esposos ya fallecidos, aunque, como recuerdo, hasta bien entrado el siglo XIX, las mujeres tienen prohibido por derecho propio ostentar el título de boticaria. En el catastro del Marqués de la Ensenada, concretamente en las denominadas respuestas particulares, en este caso pongo un ejemplo de las respuestas conservadas en el Archivo Histórico Municipal de Antequera, concretamente el seglar industrial, donde se recogen los distintos oficios de mediados del siglo XVIII, concretamente en el oficio sanitarios, asistenciales como médicos, cirujanos, sangradores y boticarios. En el caso de los boticarios vamos a encontrar, como ven al final de la tabla, que Salvador de Canto es oficial de boticario en la botica que era propiedad de María Mayorgas, viuda. Por lo tanto, vemos ahí a las mujeres ostentando también o manteniendo un vínculo con esta profesión que tiene que ver también con la salud. Es cierto que las fuentes para rastrear la presencia de la mujer en los cuidados y en las tareas de atención a la salud son difíciles, pero están ahí. Así que invito a las personas que nos oyen a que tengan inquietudes o no sepan qué línea de investigación iniciar, pues aquí hay un amplio campo por descubrir, como digo, para visibilizar a las mujeres en estas tareas profesionales de los cuidados. Y por mi parte nada más, espero que mi intervención haya sido de interés y de provecho. Muchísimas gracias.